Hola, el 99% de ustedes no están suscritos al canal. Cuando llegue a los 1000 suscriptores, crearé una serie especial para ustedes. El sol de Arizona bajaba a plomo sobre la llanura, aplastándolo todo con su resplandor. Elias Turner apretó las rodillas contra el lomo de su alazán y dejó que el animal escogiera el ritmo. No tenía prisa. La prisa era para los hombres que aún creían que algo podía esperarlos. Él ya no. Llevaba en las alforjas un saquito de monedas del remate de 6 reses y el cansancio pegado a los huesos como polvo mojado. El camino a Dry Creek era una hebra blanca entre matas de mezquite. El viento, caliente y rancio, traía el olor de la artemisa y el recuerdo de la pólvora de otras épocas. Elías se acomodó el sombrero para protegerse la nuca. A su izquierda un buitre recortaba círculos perezosos en el cielo, desganado, como si hasta el hambre hubiera aprendido a esperar. El caballo, Sombra, se detuvo de golpe y resopló. Elías le dejó el bocado suelto, instintivo, mientras recorrió con la vista la vereda. A pocos pasos, junto a un montículo de piedras desmoronadas, yacía un bulto de arpillera, atado con una cuerda deshilachada. Tenía el tamaño de un saco, de avena, pero estaba mal hecho, con nudos precipitados y una mancha oscura en la base. No era raro encontrar cosas perdidas en ese tramo. Una bota soltera, una rueda de carreta vencida, restos de un campamento mal apagado. Pero los animales evitaban aquel saco. Ni un zorro se acercaba. Elías mascó la posibilidad de una trampa. A veces los bandidos dejaban un reclamo, una caja, un barril, un saco, para sacar de su silla a un tonto curioso y robarle la vida. Llevó la mano sin prisa al cuchillo de la ceja del cinto, el mismo de la guerra, con mango de hueso. Bajó. El suelo crujió bajo sus botas. Dio una vuelta amplia alrededor del bulto, atento a todo lo que pudiera delatar hilos, lazos, marcas de cascos. Encontró huellas viejas, casi borradas por el viento. 2 caballos, tal vez 3, uno con una herradura gastada en la pata delantera derecha. Rastros de arrastre, como si algo pesado hubiera sido tirado a trompicones desde el camino hasta esas piedras. Ninguna señal de hombre al acecho. Ninguna sombra que se moviera donde no debía. Se agachó. El saco olía a sudor rancio, a tierra, a miedo. Alargó el mango del cuchillo. Tocó la arpillera con la punta. Nada. Luego, con el dorso de la mano, rozó el bulto. Estaba tibio. «Mpf», gruñó Sombra incómodo. Elías contuvo el aliento y aproximó el oído al saco. Allí, en el fondo, de aquel silencio que la llanura impone, escuchó algo. No un animal, no un reptar de serpiente, sino un sonido humano, débil y roto, como si una garganta se estuviera raspando contra un muro. «Ábrela, por favor. No puedo respirar». Llegó la súplica, apenas un hilo, mudada por la tela y el pánico. El cuchillo, de pronto, pesó el doble. Elías notó un latido acelerarse en la sien, un vértigo agrio que no sentía desde el día que vio arder su propio granero. Hizo un gesto automático. Miró los 4 puntos del horizonte, pesó municiones, distancias, sombras. Nadie. Solo el desierto y un buitre aburrido. Bajó la hoja y cortó la cuerda de un tajo, consciente de que con ese gesto se metía en un sendero sin vuelta. La arpillera se abrió con un sonido áspero. Elías alzó el saco con ambas manos y se quedó paralizado. Dentro, enroscada sobre sí misma como una liebre cazada, había una niña. No tendría más de 10 años. El pelo, enmarañado, le caía en mechones sobre la frente sudada. Tenía la piel curtida por el polvo y un moratón violáceo le marcaba el pómulo izquierdo. En las muñecas, las marcas de la cuerda hablaban de horas de lucha. Sus ojos, grandes, feroces incluso en el terror, lo miraron desde el borde de la asfixia. Elías no supo cuánto tiempo transcurrió entre verla y moverse. Quizá un segundo, quizá el mismo tramo de eternidad que se abre cuando el pasado regresa sin aviso. Recordó otros ojos, unos que ya no miraban nada, unos que había prometido olvidar y no pudo. Bajó el saco hasta convertirlo en manta y con cuidado la sacó de allí. «Despacio», dijo, más para sí que para ella. «Despacio, pequeña». La niña inspiró una bocanada de aire y tosió como si en los pulmones llevara arena. Se llevó las manos a la garganta, raspada por la tela, y en su desesperación derribó con el codo el cuchillo. Elías la sujetó por los hombros sin apretar. «Tranquila, aquí», le acercó la cantimplora. «Un sorbo no más. Si bebes de golpe te hará daño». Ella obedeció, obediente por agotamiento. El agua le tembló en los labios y parte se le escurrió por la barbilla,
dibujando líneas mudas en el polvo de la piel. Sombra, curioso y alerta, estiró el cuello. El desierto indiferente siguió ardiendo. ¿Te duele algo?, preguntó Elías, sabiendo que la pregunta era absurda. A esas alturas todo duele. La niña intentó hablar. La voz le salió una raspa. No, pues... Se detuvo. Cerró los ojos un instante reorganizando el mundo. No puedo respirar bien todavía. Afloja los hombros. Así. Elías improvisó un pequeño respaldo con su manta, le levantó la barbilla. ¿Cuánto tiempo llevas? ¿Ahí? Ella negó con la cabeza, 2 veces, como si la noción de las horas se hubiera disuelto dentro de la arpillera. Entonces Elías reparó en un detalle. Entre los pliegues del saco había fibras adheridas de paja dorada y en la costura una astilla de madera con las letras DC quemadas a hierro. Podía ser cualquier cosa, pero en esa región DC casi siempre significaba Dry Creek o su diligencia. La niña tragó saliva dolorosamente. Su mano, hecha un puño pequeño y terco, se aferró al borde de la manta. Me encerraron, consiguió decir. No veía, no oía, solo. Se calló, y en ese silencio cabía todo. Elías maldijo por lo bajo. Hizo un inventario rápido de lo que tenía. Agua para un par de hombres hasta la noche, carne seca, una camisa de repuesto, munición contada, 2 vendas limpias. Con dedos firmes le envolvió las muñecas, no solo para proteger las rozaduras, sino para darle la ilusión de un límite que no doliera. Cada vuelta de tela era un juramento que no se permitía formular en voz alta. «Escucha, pequeña», dijo, «te voy a llevar a la sombra de esas rocas. Luego decidimos si es mejor seguir al rancho o al pueblo». «¿Me oyes?», ella asintió. Al ponerse en pie se tambaleó. Elías la sostuvo sin preguntar. Tenía el cuerpo demasiado ligero, como si el hambre la hubiera vaciado por dentro. Cuando llegaron al abrigo mínimo de las piedras, el aire ardía menos. Elías le ofreció otro sorbo, esta vez más largo. A unos metros, el saco abierto parecía una piel mudada. Elías lo pateó con rabia contenida y algo tintineó en su interior. Hurgó. Entre polvo y fibras encontró un botón metálico, grande, con una figura tosca grabada. Podía ser un cuervo o un gallo mal trazado. Lo giró en la palma. No era de la vestimenta de la niña. Pertenecía a un chaleco de hombre, a un abrigo, caro, a alguien que se creía importante. Se lo guardó en el bolsillo sin comentar. «¿Cómo te llamas?», preguntó por fin. La pregunta pareció sorprenderla, como si el nombre fuera un lujo que había perdido ahí dentro. Abrió la boca, la cerró. Elías no insistió. «Está bien, puedes decirlo después». Miró hacia el camino. El horizonte vibraba en la calina, y por un segundo le pareció ver un hilo de polvo al oeste. Una columna tan tenue que podría ser sueño. Frunció los ojos. «Nada seguro. Tenemos que movernos antes de que el calor nos haga pagar caro el retraso». Cargó con la niña como se carga con las decisiones, sin dramatismo, con economía. La acomodó a la grupa delante de él y la aseguró con su brazo izquierdo mientras la diestra quedaba libre para el rifle. Sombra protestó un poco. Luego aceptó el nuevo peso con la resignación de los animales nobles. «Si te mareas, me lo dices», indicó. «Si ves algo que yo no, también». La niña asintió, de nuevo con esa seriedad que a Elías le apretó el pecho más que la sed. Avanzaron al paso. El camino se estiraba sin fin y sin embargo cada piedra era una decisión. Elías iba contando. 1, mirada al frente. 2 a los lados, 1 atrás. Las huellas viejas volvían una y otra vez como una canción que se niega a morir. Tras un rato, junto a un yuca doblado por el sol, encontró otras señales. Marcas más frescas de cascos, huellas de botas. Uno de los hombres, si eran hombres, cojeaba. Habían arrastrado el saco desde un carro o desde la grupa de un animal, y lo habían depositado donde la vista de los carros lo alcanzaría, con la esperanza de que el desierto hiciera el resto. ¿Recuerdas voces? Elías no miró a la niña al preguntar. Así las respuestas son más fáciles. ¿Risas? ¿Olor a tabaco, a licor? Ella apretó la manta a la altura del pecho. Dudó. Luego apenas audible. Tabaco, dulce, y es metal, como sangre, tabaco dulce. Elías archivó la información. Algunos hombres perfumaban el tabaco con melaza o con anís. Era un gusto de gente de paso por saloons, donde la música desafinada y la gordura de la dueña hacían olvidar los caminos. Medio camino de las colinas, el buitre del principio había llamado a otros.
3 sombras negras giraban ahora sobre una zona que Elías no podía ver desde la vereda. No era su asunto. No todavía. Apretó los talones y acortó la distancia hacia un lavadero seco donde sabía que al menos corría el viento. Se detuvo. Allí bajó a la niña y la hizo sentarse sobre una piedra plana. Ella respiraba mejor. El color había regresado tímidamente a sus mejillas. «Te dejaron para morir», dijo él sin adornos. En el oeste, envolver la verdad solo hacía que fuera más dura al desnudarse. La niña lo miró como se mira a alguien que nombra lo innombrable. No lloró. Le tembló apenas el labio inferior, una forma de dignidad obstinada. «Pero no moriste», añadió Elías. «Eso les estropea los planes». Por primera vez una sombra de sonrisa, no de alegría sino de desafío, asomó en su cara. Ese gesto encendió en Elías un tipo raro de calor, peligroso y necesario. El viento cambió. Desde el oeste llegó claro el sonido que había creído imaginar. Un tintineo de herrajes, un juramento suelto, un chasquido de fusta. Elías volvió el cuerpo sin brusquedad. En el filo del horizonte, minúsculos contra la luz, 2 jinetes. Quizá eran simples vaqueros. Quizá no. En el oeste la distancia engaña tanto como los hombres. Elías tomó una decisión que lo ataba a todas las demás. «Al rancho», dijo. «Está a 2 horas y sombra aguanta y el sol no nos muerde en exceso. En Dry Creek hay ojos de demasiada gente y lenguas de más». Se agachó para ajustar la montura y al hacerlo, el botón del bolsillo le rozó los nudillos. El metal, con su figura confusa, parecía calentarse con él. Montó. Alzó a la niña con la facilidad de quien ha levantado peso toda su vida. No había promesas en su gesto, solo una terquedad que podía confundirse con bondad si uno no miraba de cerca. «Si alguien pregunta», dijo, «no digas nada hasta que yo hable, y si tienes fuerzas, intenta recordar algo más. Una palabra, una risa, un olor. Todo es pista». «Sí», susurró ella. Sombra arrancó primero al paso, luego a un trote corto y sostenido. El mundo se convirtió en el ritmo de los cascos, en el enesiato, latido en la garganta, en la cuenta de los tragos de agua que debían alcanzar hasta la próxima sombra. Detrás, el saco vacío se quedó vibrando al borde del camino, como un estandarte de tela barata que señalaba un lugar donde había sucedido algo que no podía dessuceder. A la altura de la última colina antes de la planicie de su rancho, Elías volvió la cabeza por puro instinto. Durante un segundo, en un farallón, creyó ver a un jinete inmóvil observándolos. Un sombrero echado hacia adelante, un perfil recortado y esa quietud que solo tienen los hombres que saben esperar. Parpadeó. La roca estaba desnuda. «¿Qué viste?», preguntó la niña, sensible al modo en que los músculos de Elías se tensaron. «Nada», mintió. «Un truco de la luz. La verdad en el oeste viaja con reservas». El sol comenzaba a resbalar. Hacia la tarde, cuando el rancho de Elías se dibujó por fin. Una casa sencilla, un corral, un pozo, un molino que chirriaba como una canción vieja. No era gran cosa, pero era suyo. Y desde ese instante también era un refugio, o el escenario de una guerra que todavía no sabía que estaba a punto de librar. Elías desmontó, ayudó a la niña a bajar y la condujo al interior. El aire, allí, olía a café reseco, cuero y madera vieja, la clase de olores que convencen a un corazón de que todavía hay cosas que se sostienen. Sobre la mesa dejó el botón metálico. Bajo la luz, la figura grabada se definió mejor. No era un gallo, era un cuervo, torpe pero insistente, con las alas apenas abiertas. «Sea quien sea», murmuró, dejó su firma. La niña, exhausta, se hundió en la silla. Alzó la vista. Por primera vez desde que salió del saco, habló sin tiritones. «Gracias, Elías». Asintió brusco, como si ese agradecimiento le pesara más que el sol del camino. Puso agua a calentar, preparó un caldo pobre, y mientras esperaba se permitió un lujo que casi había olvidado. Esperanza en dosis medidas. Afuera, el desierto se preparaba para la noche con ese silencio que anuncia tiros o sueño. Dentro, 2 respiraciones empezaban a aprender el ritmo del otro. El oeste, pensó Elías, no perdona. Pero a veces, aunque sea por accidente, te empuja a hacer lo correcto. Y en la arpillera aún quedaban hilos suficientes para tirar de ellos hasta encontrar a quienes la habían anudado. La noche cayó sobre el rancho con el chirrido del molino y un frío que no pedía permiso. Elías acomodó a la niña en su cama, la única cama, y él se quedó en la silla, el rifle apoyado entre las rodillas. Encendió la lámpara a media mecha.
lo justo para que la oscuridad no borrara los contornos. La niña comió poco, bebió despacio y se durmió sin llanto, como duermen los que han agotado todas las lágrimas durante el día. Elías no durmió. El botón con el cuervo sobre la mesa parecía observarlo, necio e inmóvil. Tabaco dulce, un hombre cojo, arrastre de saco. Las piezas se ordenaban solas. Cuando el primer hilo de luz se coló por la rendija, puso café a hervir. La niña abrió, los ojos como si los hubiera dejado a medio cerrar. «¿Cómo te llamas?», preguntó con la misma calma de la noche anterior. La boca de la niña hizo un gesto pequeño, indeciso. Luego dijo, «Clara». «Clara», repitió Elías para darle peso. «Soy Elías». Ella asintió. Tenía esa seriedad de la gente que ha tenido que aprender deprisa. Él acercó el plato con el caldo que había sobrado, tibio. «Vamos a ir a Dry Creek», dijo. «Necesitamos hablar con el sheriff. No me gusta llevarte al pueblo, pero me gusta menos la idea de quedarnos a oscuras». «Está bien», susurró Clara. Elías le prestó su camisa de repuesto. En ella nadaba, pero al menos le cubría los brazos. Le trenzó el cabello en 2 cuerdas, rápidas para apartarle el polvo de la cara. Ella se dejó hacer, rígida de dignidad. Antes de salir, Elías ensilló a sombra y revisó lo revisable. En la puerta clavó, con movimientos mecánicos, una tablilla de pino en la que había escrito «Hacía años Turner Ranch». Por un impulso que no examinó, la arrancó y la tiró al suelo. Menos señales, menos nombre. Cabalgaban cuando el sol todavía estaba bajo. La llanura parecía más mansa en la mañana, pero era un engaño. La vida del desierto se esconde a esas horas. Elías iba atento a cualquier columna de polvo, a los brillos que delatan un cañón al sol. A medio camino vieron 2 coyotes cruzar de lejos y un círculo de buitres más al sur. Nada más. Dry Creek los recibió con su calle principal de tablas mal clavadas, el salón de 2 plantas, la herrería encendida y un perro tumbado en mitad del camino, dueño de la ley del mínimo esfuerzo. Un pianista probaba 3 notas que no encajaban entre sí. Algunos ojos se levantaron de las porras de billar y los vasos al ver a la niña. Otros no, pero esos eran los que más miraban. Elías fue directo a la oficina del sheriff. La puerta oscilaba en bisagras resignadas. Dentro, un escritorio, un catre, un mapa del territorio y el olor corto de tabaco barato. McAllister, alto, bigote que le pesaba en la cara, ojos de agua cansada, levantó la vista. «Turner», dijo, con una inflexión que no quería ser saludo ni advertencia. «¿Qué me traes?». Elías dejó a Clara detrás de él como quien deja una moneda dentro de la mano para que no se caiga. «La encontré en un saco a 2 horas al sur», dijo sin adornos. «Atada, medio ahogada. Dice que recuerda tabaco dulce». «Yo encontré esto». Puso sobre la mesa el botón del cuervo. McAllister lo tomó con 2 dedos y lo giró bajo la luz. No fingió sorpresa. «Cuervo», murmuró. «Vaya». Le devolvió el botón. «¿Tu nombre, pequeña?». Clara dudó el espacio de un parpadeo. «Clara», dijo. «No recuerdo». Se detuvo frustrada. «A veces cuando la cabeza se protege guarda las cosas en cajones», respondió McAllister más amable de lo que parecía capaz. «Ya se abrirán». «¿Dónde la hallaste exactamente?». Elías describió el sitio, las rocas, el yuca doblado. El sheriff miró el mapa y señaló un punto. «2 diligencias cruzaron por ahí ayer de tarde», dijo. «Una de correo y una privada. La privada no llegó». Calló un segundo, midiendo si seguir. «Se rumorea que esa llevaba oro de los federales, Turner. Oro que iba del fuerte a la mina, o al revés. Nadie se pone de acuerdo porque nadie quiere admitir que sabía de su paso. Y cuando hay oro, hay hombres que huelen mejor que los coyotes». Clara había dejado de mirar el suelo y ahora miraba el mapa. Sus ojos se movieron, siguiendo caminos que tal vez conocían sin memoria. «Había una roca», dijo de pronto. «2 como dientes. Y un árbol torcido». Se tocó la sien desesperada, por recomponer una imagen. Él tragó. Uno dijo, «Nadie abre la boca sobre esto, ni aunque te falte el aire». Y rieron. Tenía un cascabel en la bota. Elías y McAllister intercambiaron una mirada. Un cascabel en la bota no era detalle común. Era vanidad o marca. «¿Oíste un nombre?», preguntó el sheriff. «El cuervo», respondió Clara sin dudar. Y como si la palabra le hubiera encendido otro cajón, añadió, «Dalton». Lo llamaron Dalton. El despacho pareció hacerse más chico. «McAllister»,
Se dejó caer en la silla con un suspiro que luego disimuló con un carraspeo. Sam Dalton, dijo. El cuervo. Atracador de caminos, ladrón de ganado, 3 veces prófugo. Últimamente juega a jefe de banda. Le gusta dejar su marca. Le gusta que le teman. Elías sintió que el botón pesaba más en su bolsillo, como si la sola mención le agregara plomo. Si la banda de Dalton asaltó la diligencia, continuó el sheriff, enterraron lo que no pudieron cargar y se dejaron testigos solo porque creyeron que no respirarían mucho. Miró a Clara con una seriedad sin crueldad. Por eso te metieron en el saco, niña. Clara no bajó la vista. No morí, dijo, casi desafiando. No, confirmó McAllister. Y ahora no les va a gustar que estés viva. Se hizo un silencio pequeño, útil. Afuera, el piano probó otras, 3 notas igualmente torcidas. Un vaso se rompió en el salón y el murmullo se apagó un segundo antes de volver a subir controlado. Elías miró por la ventana sin parecer que miraba. En la baranda del salón, un hombre delgado, chaleco de seda, paño con bordado barato, encendía un cigarro. El olor llegó, nítido, tabaco con anís. El hombre aspiró largo, exhaló y cruzó una mirada rápida con otro, de sombrero bajo. Luego se hicieron los que no. No me gusta esto, dijo Elías. A mí tampoco, dijo McAllister. Puedo ofrecerte 2 cosas. Poner a la niña en la celda por su seguridad y esconder el cuervo que te cuelga del bolsillo. O puedes llevártela y rezar para que nadie te siga. Ninguna de las 2 me deja en paz. Tus celdas son más finas que mis paredes, respondió Elías, pero tienen demasiadas llaves. McAllister no discutió. Se levantó, buscó en un cajón y sacó una bolsa de lona con munición y un par de vendas. Te debo una por lo de la primavera pasada, dijo, sin explicar de qué hablaba. Llévate esto y escucha. Hay un lugar llamado Las Agujas, 2 rocas como dientes y un árbol que el viento cansó. Al sur de ahí, un lecho seco. Si yo fuera un cuervo con prisa, enterraría algo allí. Pausa. No vayas. No voy, dijo Elías, con la sinceridad más vieja del mundo. En la puerta, Clara se volvió hacia el sheriff. ¿Y si vuelven?, preguntó. Volverán, contestó McAllister sin cruel ni dulce. La pregunta es si nos encuentran preparados. Salieron a piso en la calle. El hombre del chaleco miró hacia otro lado con prisa fingida. El olor a anís volvió, ahora más denso. Elías guió a Clara por el costado de la herrería y la subió a sombra. No apuró el paso hasta estar fuera de la vista. Entonces, a la altura del depósito de grano, giró hacia el callejón que corría paralelo al arroyo y tomó el camino viejo de regreso. ¿Por qué nos escondemos?, preguntó Clara, sin miedo, solo curiosidad de quien quiere entender las reglas nuevas. Porque los hombres que no quieren que respires van a querer recordárnoslo, respondió Elías. A 1 milla del pueblo escucharon cascos detrás. No, cercanos, pero no quedos. Elías no miró. Apretó las rodillas y sombra alargó el trote. Bordeó un recodo de tierra rojiza. Cruzó un paso estrecho entre mezquites y cortó por un arroyo muerto que conocía desde que ese rancho no era más que un deseo con 4 postes. Perdieron a quien fuera que los siguiera, o eso decidió creer. Llegaron al rancho con el sol alto y el molino cantando su lamento de siempre. Elías dejó a Clara dentro y recorrió el perímetro con la atención de un sastre que revisa costuras. Puso una campanilla en el portón, camuflada entre 2 tablas. Ató una cuerda al balde del pozo para que golpeara si alguien tiraba de él. Cargó el rifle, la escopeta corta y dejó el revólver bajo la mesa, a mano. Clara lo observaba sin preguntar. Cuando Elías terminó de preparar, ella acercó una silla a la ventana y se sentó, espalda recta, los pies colgando. Recuerdo un lugar, dijo sin levantar la voz. Creo. Después de que pararon la diligencia. Había un olor como si la tierra estuviera más fría que alrededor. Y ellos. Se llevó los dedos a la sien. Uno dijo, marca 3 piedras. Y el cojo se rió y dijo que él no iba a agacharse más, que las piedras las pusiera el que podía. 3 piedras, repitió Elías. Marca para volver a lo enterrado. Miró a la niña. Todo lo que recuerdes, dilo aunque te parezca pequeño. Ella asintió. Elías puso agua en el fuego otra vez. No era momento de comer, pero masticar algo le ordenaba la cabeza. Partió pan, duro, lo remojó. Mientras los ojos se le iban una y otra vez al botón del cuervo sobre el mantel a cuadros. Pensó en Dalton. Lo había visto una vez a distancia. Sombrero ancho, sonrisa que no llegaba a los ojos.
la clase de hombre que no cree en el azar porque confía demasiado en su cuchillo. El golpe en la campanilla del portón fue leve, un tintineo, que podría haber sido el viento si el viento no soplara del lado contrario. Elías levantó la mano y Clara, sin que se lo pidieran, se deslizó bajo la mesa. El rancho respiró suspendido. ¿Turner? La voz llegó clara, varonil, sin intento de disfraz. Necesito hablar contigo. Elías reconoció a Pete Laramie, el herrero. Era un hombre que martillaba más de lo que hablaba y que había combatido. Sus batallas contra el alcohol y la derrota con resultados variables. Aún así, su voz no era mala compañía. Elías abrió la puerta a lo justo. Pete estaba solo, el sombrero en la mano, el sudor corriéndole por las patillas. «Vine porque me lo pidió el sheriff», dijo sin rodeos. Vio a un par de forasteros hacer preguntas en el salón. Uno olía a dulce. Se fueron hacia el sur, quizá a las agujas. Y dudó. El cuervo tiene quien le pase recados en el pueblo. No mires ahora, pero no vuelvas por Main Street con la niña. Eso. Gracias, Pete. No me las des. Si vienen, apaga la lámpara y no asomes. Y si no vienen, igual apágala. Cuando se fue, Clara salió de su escondite. ¿Van a venir?, preguntó como si pidiera el parte del tiempo. Sí, dijo Elías. Tal vez esta noche, tal vez mañana. Se arremangó. Nos prepararemos para ambas. Le enseñó a cargar la escopeta corta. Le mostró dónde debía quedarse si escuchaba un silbido que no era suyo. Le dejó una manta al pie del hueco de la chimenea. Allí, de niña, su hermana se escondía cuando el viento hacía hablar al techo. Clara aprendía rápido. Aprender es otra manera de seguir respirando. La tarde se volvió una sucesión de tareas. Traer agua, revisar cabos, asegurar puertas. Antes de que la luz se venciera, Elías y Clara fueron al establo. Acariciaron el cuello de Sombra que bajó, la cabeza como si entendiera. Elías cortó 2 trozos de manzana, su único lujo, y se los dio al animal. Compartir lo dulce tenía un sentido que no examinó. La noche cayó de golpe como caen en el desierto las certezas. Elías apagó la lámpara antes de que la oscuridad se adueñara de ella. Se sentó junto a la ventana con el rifle en el regazo. Clara, con la manta hasta la barbilla, lo imitó en su puesto designado. Afuera, los grillos arrancaron su coro, y de cuando en cuando el molino soltaba un quejido. Durante un rato largo no pasó nada, y eso mismo fue lo que pasó, hasta que muy lejos, como una conversación en otra habitación, llegaron cascos. 1, luego 2, luego 3. Elías contó involuntario. 1 arrastraba levemente el pie delantera. El cascabel, tejano y ridículo, sonó una sola vez, como un brindis discreto. Clara lo miró y en sus ojos no había pánico sino reconocimiento. «Es él», susurró. Elías apretó el rifle con una calma que le llegó de antiguo. La noche fuera avanzaba con educación. Las sombras se separaban de la sombra mayor. Un punto de brasa se encendió y se apagó detrás del granero. Tabaco dulce. «Baja la cabeza», dijo Elías. «Y cuando te diga que corras, corres hacia el hueco de atrás. Si no te lo digo, no te mueves». Clara asintió. Tenía la dignidad de quien ya ha sobrevivido a su primer intento de muerte. El primer golpe no fue disparo, sino palabra. «Turner», rugió una voz que podría haber sido amable si no hubiera nacido torcida. «Entréganos a la mocosa y nadie saldrá herido». Elías se permitió una exhalación breve, como quien reconoce una canción que odiaba. «Empieza la noche», murmuró, y sonó menos a fatalismo que a promesa. El rancho, de pronto, fue más que madera y clavos. Era una decisión. Y en la mesa, olvidado a propósito, el botón del cuervo brilló apenas con la luz mínima que entraba por la rendija, como si también hubiera estado esperando ese momento. El silencio del desierto se tensó como una cuerda. Al otro lado de la puerta la voz volvió a morder la noche. «Turner, no me hagas repetirlo. Entréganos a la mocosa y nadie saldrá herido». Elías apoyó el costado del rostro contra la madera. Escuchó. 3 respiraciones en la oscuridad. Una rítmica, otra nerviosa. La tercera con un ritmo roto, quizá por la cojera. A su izquierda, detrás del granero, el chisporroteo suave del tabaco dulce. A la derecha, el roce de una espuela con algo metálico. Y más atrás, los caballos inquietos palpadeando. «Ya nos encontraron», susurró Clara, apenas audible. «Sí», respondió Elías y su voz fue un filo bajo. «Pero no nos han contado». Con la mano libre, tiró de la cuerda que ataba la campanilla del portón. Esta respondió con un tintineo leve. Señal de que el peso del travesaño estaba en su sitio. Luego, sin apartar el ojo de la rendija, masculló lo justo.
Cuando oigas 2 golpes, te vas al hueco detrás del hogar. Si escuchas uno solo, te quedas pegada al suelo. ¿Entendido? Clara asintió en la penumbra. Voy a contar hasta 10, gritó. Afuera la voz. Y cuando acabe te saco como a un conejo de madriguera. Si contara bien no llevaría cascabel, respondió Elías alto para sembrar orgullo. El que viste hoy a la tarde en Dry Creek te queda grande. La risa llegó en oleadas fingida. Luego otra voz más baja, con el aire de quien manda. Deja el chiste, Turner. Sabemos que está contigo. Sal y habla como los hombres. Elías dejó que el silencio hiciera su trabajo. Alargó la mano hasta la hornilla apagada y golpeó con el nudillo la chapa. Un golpe. Quietud. Sus dedos encontraron el cabo de la cuerda que había atado al balde del pozo. Si tiraban de él, sonaría adentro, como un tiro seco. Una trampa para manos curiosas. 1. Empezó a contar el de la voz gruesa afuera. Elías puso el rifle en la ventana sobre la hendidura que había lijado para eso. Apuntó bajo, a sombras más que a cuerpos. Respiró por la nariz, profundo, y sintió el olor del polvo, de la madera, de la manta de Clara. El molino se quejó como un animal viejo. 2. A la izquierda un brillo. El de anís acercó el cigarro a la cara del otro para encenderle. Por un segundo un perfil limpio. Elías disparó. Un quejido roto como una tabla hendida respondió, y el cigarro describió un arco de chispas antes de extinguirse. ¡Fuego!, gritó alguien. El rancho se encendió en rumores. Pasos en arenilla, roces de cuero, el chasquido de un percutor. El primer tiro contra la casa pegó en la ventana de la cocina. Las astillas le picaron el mentón a Elías y él apenas pestañeó. Ladeó el rifle, cargó sin mirar. 2 golpes sobre la chapa. 2. Clara reptó hacia el hueco detrás de la chimenea, sin ruido. El siguiente tiro fue de escopeta, disperso, y se comió media tapa del barril de agua en el porche. Elías dejó el rifle apoyado, cogió la escopeta corta y se deslizó hasta la puerta, pegado a la pared. Contó 3 latidos y le abrió 2 dedos, lo justo para ver una sombra en el poste de la cerca, la silueta recortada de un sombrero. Ahora, susurró al vacío y tiró de la cuerda que sostenía el travesaño. La puerta del portón cayó con un estallido de madera y hierro. El intruso que tanteaba el cerrojo recibió la tabla en la clavícula y cayó de espaldas, la escopeta saltando de sus manos. Elías no perdió el ritmo. Un paso, otro, asomó lo justo y soltó un disparo que lo barrió por la cintura. El cuerpo quedó inmóvil, medio dentro, medio fuera. «Lyle», aulló alguien del otro lado. «Uno menos», murmuró. Elías, a nadie. Las sombras se replegaron por un instante. Desde el granero vino un ruido distinto, el de un hierro arrastrando cadena. El corazón de Elías dio un latigazo. «El establo», susurró Clara desde el hueco. «Sombra. Quietecita», ordenó Elías y se lanzó hacia la puerta trasera. Abrió con el hombro, cruzó el patio agachado. Una bala le peinó el sombrero y otra trajinó por los ladrillos junto a su pie. El olor a tabaco dulce le entró por el costado mezclado con el de heno y estiércol. Dentro del establo, 2 sombras distinguibles. La primera, la del anís, intentaba soltar el cerrojo de la puerta del caballo. La segunda cubría apuntando a la entrada. Elías se pegó al muro de adobe, se dejó caer al suelo y disparó hacia el punto donde la luz de la luna hacía una línea en el piso. Las botas del centinela. El hombre gritó y cayó como si le hubieran quitado el suelo. El del anís reaccionó y tiró de sombra con brusquedad. El caballo se encabritó, pánico puro, y de una coz reventó la tabla floja de la pared. Elías se metió como un cuchillo en una manta. 2 pasos, culata en la muñeca del forajido, el revólver revoloteando en la paja. Vieron sus caras por primera vez. Joven, barbilla sucia, un diente de oro, y en el botón del chaleco, el cuervo, mal trazado. «Te conozco el olor», dijo Elías al oído del joven y le estampó la cabeza contra el poste. El muchacho se desmadejó. Sombra bufó, los ojos blancos, el sudor pegado al pelo. Elías pasó la mano por el cuello del animal, apaciguándolo, murmurando lo que se le ocurrió. Afuera otro tiro golpeó la pared del establo. Un trozo de adobe se desmoronó como pan. Elías recogió el revólver del suelo, lo guardó en el cinto y arrastró al muchacho hasta detrás de un montón de alfalfa. «Vuelve a la casa», se dijo, más que orden. «Vuelve». Salió por la misma rendija por la que había entrado y corrió encorvado hasta la cocina. El aire le sabía a hierro. Atravesó la puerta y la cerró con el pie.
En el interior, Clara estaba donde debía, los ojos abiertos, atentos. ¿Tú bien?, preguntó ella. Bien, respondió, y no era mentira. Alguien avanzó por la pared. Norte. Se lo anunciaron las sombras en el suelo y el crujido de una tabla vieja. Elías colocó el rifle en la hendidura y esperó. Vio primero la espuela, la que llevaba el cascabel. Luego el filo del sombrero. Un ojo, un brillo. El arma del hombre asomó antes que su hombro. Elías disparó en diagonal y la pistola saltó como un pez del agua, se perdió en la oscuridad. ¡Maldito!, escupió el del cascabel, y el sonido del rencor era más nítido que el de su dolor. Te lo dije en Dry Creek. Chistoso. Te falta oído, respondió Elías apoyado en la madera. Eso lo dije yo. El forajido retrocedió y su compañero intentó cubrirlo con 2 tiros. Uno tocó la lámpara apagada y la hizo rodar por la mesa. El otro quedó enterrado en la viga. Elías no se movió. Contó en su cabeza. En el oeste, sobrevivir es saber contar. Un silencio nuevo se posó frente a la puerta. No era una retirada, era pensamiento. A veces el peligro hace silencio para crecer. Elías mojó los labios sin darse cuenta. Del hueco, Clara habló sin voz. Se van a separar, él asintió, y luego, más alto. Puedo ofrecerles algo mejor que una bala, dijo, tendiendo la mentira con la naturalidad de quien también sabe. Trenzar cuerdas. Información. No la tienen a ella, pero pueden tener dónde buscar. Hablas de más para un hombre que no quiere morir, contestó el cascabel, tan cerca que Elías pudo imaginarle la lengua mojándose el labio. No termino. Las frases, replicó Elías. Las sigo. El silencio se rompió en 2 direcciones. Uno bordeó la pared hacia la ventana del dormitorio. El otro, más liviano, hacia el gallinero, buscando rodear. Elías lo dejó avanzar conteniendo el impulso. En el momento en que el ligero pisó el alambre que sostenía el balde del pozo, el golpe seco contra la piedra sonó como un latigazo. El hombre se encogió instintivo, y ese fue su error. Elías asomó un palmo y lo barrió con un tiro bajo que lo dejó retorciéndose. Un aullido cortó el aire. «¡Maldita trampa!», bramó el del cascabel. «Te avisé que contabas mal», dijo. Elías, el penúltimo tiro de la noche vino desde el dormitorio. Reventó el cristal y arrancó un trozo de madera que voló como una paloma torpe. Clara, sin que se lo mandaran, rodó hacia el otro lado del hueco. Elías, con el rabillo del ojo, la siguió y sintió una gratitud vieja y nueva. La respuesta fue simple. Empujó con el pie el banco que había colocado por la tarde. Hizo que cayera frente a la ventana del dormitorio con un choque seco. Una sombra que parecía hombre tirándose al suelo, y el del cascabel, precipitado, disparó 2 pollientes veces contra el bulto erróneo. Elías, desde la cocina, cruzó el ángulo y soltó su último cartucho de escopeta. Un sonido sordo, sorpresa y carne golpeando tierra. Quedó un silencio animal y después el gemido largo de un hombre que empieza a entender que sangra. Más lejos los cascos de un caballo rompieron el rumor. Alguien huyendo. Otro siguió poco, después llevándose el polvo pegado a los talones. Elías aguardó con el arma vacía en las manos, contando hasta 20, hasta 30, hasta que el desierto volvió a su respiración de siempre. Solo entonces salió, primero un paso, luego otro, hasta el porche. La luna, alta, blanqueaba la tierra. A la izquierda, junto al portón caído, el cuerpo de Lyle, si ese era su nombre, yacía boca arriba, la boca abierta. Frente al gallinero, el del alambre se retorcía, apretando las manos contra la pierna. Y a 6 pasos del dormitorio, el del cascabel estaba de costado, enseñando dientes. Elías se acercó con cuidado. Con la punta del rifle apartó el sombrero del cascabel. El hombre levantó la cara un palmo. Tenía alrededor de 40, la sed, barba descuidada, un tatuaje mal hecho en el cuello. Un ala de cuervo. La bota derecha lucía el cascabel, dorado, sucio de polvo. Elías se lo arrancó de un tirón y lo guardó. El hombre le escupió a los pies. «No acabaste», dijo con un hilo de rabia. «Ya bien». La sangre le llenó la boca y el resto se perdió en un gorgoteo. «No», respondió Elías sin elevar la voz. «El que acaba soy yo. Tú terminaste». Del establo llegó un relincho. Sombra, nervioso. Elías miró hacia allí y vio que la puerta seguía a medio caer. Encima del montón de alfalfa, el muchacho del anís se movió, volviendo en sí. Elías caminó hacia él con los pasos contados del que no quiere sorprenderse a sí mismo. «¿Nombre?», preguntó sin dejar margen. «Tico», murmuró el joven, la valentía disuelta, un ojo hinchándose. «Tico Maldonado».
¿Y el del cascabel? Rafe. Apretó los dientes, se corrigió. Rafe. Briggs. ¿Y el cuervo? Los ojos del muchacho se movieron, buscando una salida que no había. El patrón no viene a los bajos, dijo. Manda, nosotros recogemos. ¿Dónde? Tico dudó la vida de un latido. Elías lo sostuvo con la mirada. No había odio en ella, solo determinación. Las agujas, cedió. Pasando el lecho seco, 3 piedras como dientes pequeños marcando el lado este. Se le quebró la respiración. Solo íbamos a mirar si la mocosa se había muerto. Eso dijeron. No se murió, dijo Elías. Y tú tampoco todavía. Lo ató con una soga corta al poste del establo, así como estaba, consciente de que la noche aún podía complicarse. Luego volvió a la casa. Clara estaba de pie junto a la mesa, pálida pero entera, apretando entre los dedos el botón del cuervo. ¿Se fueron?, preguntó. 2 sí. Elías guardó el arma. Uno no va a moverse, otro no puede. Y hay un tercero que oyó lo suficiente como para hablar mañana. Clara sintió lenta. Miró el botón, luego a Elías. No era el jefe, dijo, casi pidiéndose a sí misma una confirmación. No, confirmó él. Dalton manda a otros a ensuciarse. Se quedó un momento escuchando el mundo. A lo lejos algo ululó. El molino chirrió, tercamente vivo. El polvo de los tiros empezaba a posarse. Elías se sintió de golpe pesado. Se sentó y respiró hondo. Has hecho bien, le dijo a Clara. Sin moverte cuando no había que moverse. Diciendo lo justo. Pausa. Gracias por respirar. Ella bajó la vista, como si ese agradecimiento pesara y abrigara a la vez. ¿Mañana iremos a las agujas?, preguntó sin rodeos. Elías pensó en McAllister, en sus advertencias, en las celdas con demasiadas llaves. Pensó en 3 piedras, en lechos secos, en el oro de hombres que no lo eran tanto. Pensó en el brazo pequeño apoyado contra su costado a la grupa de sombra, en el tambor del revólver vacío del que casi se había olvidado recargar. Luego pensó en su hermana, en una sombra que le había quitado el sol hace años. Mañana, dijo, pero antes llevaremos a hablar al que puede hablar y avisaremos al sheriff, no para que nos diga que no, sino para que sepa dónde buscar si tardamos. No vamos a tardar, dijo Clara, con una fe que se parecía al hambre. Elías se levantó para poner agua en el fuego. El olor a café pobre llenó la estancia. Afuera, el del alambre gemía en intervalos cada vez más alejados entre sí. Elías salió con una venda y una mirada que no prometía nada. Lo entablilló en silencio. No por misericordia, por utilidad. Los hombres hablan mejor cuando hay sangre dentro. Cuando regresó, Clara había recogido los cartuchos vacíos del suelo y los había puesto en fila sobre la mesa, como quien cuenta cuentas. El botón del cuervo estaba al final de la hilera, cerrando el rosario. Elías lo recogió, lo metió en el bolsillo junto con el cascabel. 2 marcas, 2 recuerdos. Duerme un poco, dijo. Yo haré guardia hasta que el cielo cambie de color. ¿Y si vuelven? Volverán cuando el miedo les pase y el orgullo les eche sal. Para entonces no estaremos aquí. Clara se acurrucó con la manta. No cerró los ojos de inmediato. Elías vio cómo se relajaban milímetro a milímetro los músculos de su cara, como si la noche le concediera el préstamo de un descanso. Él apoyó la espalda en la pared, el rifle a mano, y dejó que los sonidos de su rancho, su casa, su trinchera, los sostuvieran. Al amanecer, cuando el borde del mundo se tiñó de cobre, McAllister llegó a caballo, solo. Traía el bigote húmedo de rocío y la cara de quien hace sumas que no le gustan. Vio el cuerpo en el portón, al herido junto al gallinero y el muchacho atado en el establo. Bajó con un suspiro. «Te dije que no fueras», empezó. «No fui», replicó Elías sin gesto. Vinieron. McAllister observó, tocó, preguntó. Elías respondió con la sobriedad de la noche pasada. El sheriff arqueó las cejas cuando oyó el nombre de Rafe Briggs y apuntó el de Tico. Miró el cascabel en la mano de Elías, el botón en la otra. «Se te está pegando el oficio, Turner», murmuró, y no sonó del todo acrítica. «Tengo jaulas, pero no tantas. Me llevo a este», señaló al del alambre, y al chico. El de la puerta se detuvo. «Ese ya no necesita de mí». «Déjame una hora», pidió Elías. «Quiero que Tico me diga exactamente dónde están esas piedras. Luego es tuyo». McAllister midió al hombre de enfrente como quien recalcula un mapa. «1 hora», concedió.
Y cuando termines, no sigas el rastro solo, ¿me oyes? Pausa. Sé que lo harás igual, pero me gusta oírme. Cuando el sol acabó de levantar la sombra del granero, Tico ya había descrito las agujas con la precisión de quien teme olvidar y pagar por ello. Clara, a su lado, había asentido en 3 puntos exactos del relato, completando con olores y ruidos lo que el miedo del muchacho dejaba hueco. McAllister ató a los prisioneros a su mula y se dispuso a partir. «Te veré en el lecho seco, Turner», dijo, con el gesto grave. «Con luz, y con más hombres que los de anoche». Elías asintió. Miró a Clara. En su cara no había sonrisa, pero sí un brillo. «Nos vamos en cuanto comas sombra», dijo él. «Y en cuanto tú bebas agua. Mucha. El orgullo seca más que el sol». Clara obedeció. Comió 2 bocados y bebió lo exigido. Mientras Elías, con un lápiz a medio, dibujó en un trozo de tabla 3 piedras y un árbol torcido. No sabía dibujar, pero el propósito corrige manos. Cuando por fin montaron, el rancho quedó atrás con sus marcas nuevas, con sus tablas mordidas por el plomo, con un silencio distinto. El molino giró una vez más, protestando. Sombra resopló y alargó el cuello. Elías miró hacia la línea del sur, donde 2 rocas como dientes se recortaban tímidas contra el cielo. «Vamos», dijo, y no hizo falta que añadiera más. La llanura, todavía fresca, se abrió delante, y el día, nuevo, pero cargado, los recibió con la claridad de quien no promete nada. Detrás, sobre la mesa de la cocina, quedaron el plato sin lavar y la hilera de cartuchos vacíos. Delante, el lecho seco y las 3 piedras guardaban una respuesta, y en el bolsillo de Elías, el cascabel y el cuervo chocaron apenas entre sí, diciendo con su pequeño tintineo lo que ambos ya sabían: la cacería había empezado. El sol del mediodía caía recto sobre la llanura cuando Elías y Clara avistaron las agujas. 2 formaciones de roca, altas y delgadas, se alzaban como colmillos petrificados contra el cielo. A su sombra, un árbol torcido, más hueso que madera, ofrecía el único amago de refugio en millas. El aire estaba quieto, demasiado quieto, como si el desierto mismo contuviera la respiración. Sombra bufó, incómodo. Elías lo calmó con un gesto. «Es aquí», murmuró Clara, con la certeza de quien reconoce una pesadilla. Señaló hacia el este. 3 piedras, dispuestas en línea, apenas asomando sobre la arena. Elías desmontó y tanteó el suelo. Estaba removido, aunque el viento había querido borrar las huellas. Sacó su cuchillo y clavó la hoja. La tierra se dio blanda, como si ocultara algo que no quería ser descubierto. «Ayúdame», dijo. Clara se arrodilló junto a él. Sus dedos, pequeños pero firmes, apartaban puñados de arena mientras Elías cavaba. La primera capa no ofreció nada. La segunda reveló un trozo de madera astillada con restos de pintura roja. Un cajón. El corazón de Elías se aceleró. Rasgaron más tierra hasta que apareció el contorno completo. Una caja fuerte improvisada, sellada con clavos gruesos. Elías golpeó uno con la culata del revólver y cedió. El crujido del metal fue un gemido de algo que llevaba demasiado tiempo encerrado. La tapa se abrió con un chasquido. Dentro, la luz del sol rebotó en lingotes, de oro, envueltos en arpillera. Pesados, brillantes, como si la codicia misma hubiera tomado forma. Clara dio un respingo. Elías no dijo nada, solo se quedó observando, sintiendo el peso invisible de lo que aquello significaba. «Por eso me metieron en el saco», dijo la niña con una lucidez amarga. «Yo lo vi. Vi dónde lo enterraban». Elías cerró los ojos un instante. Tenía razón. El saco no había sido solo una tumba improvisada, sino una condena dictada por testigo indeseada. El viento cambió. Elías lo notó antes de que llegara el sonido. Caballos, 3, quizá 4. No había tiempo para cubrir de nuevo la caja. «Al suelo, Clara», ordenó con voz baja pero firme. Ella obedeció sin protestar. Elías levantó el rifle y esperó. Por entre la nube de polvo emergió una figura que se reconocía incluso desde más lejos. Sam, el cuervo, Dalton. El sombrero ancho, la chaqueta oscura con el cuervo bordado en la pechera y la sonrisa torcida. Tras él, 3 hombres armados, uno de ellos el muchacho del anís. Tico, forzado a guiar. Turner. La voz de Dalton era un arrullo cruel. «No esperaba verte aquí, pero agradezco el trabajo. Nos ahorraste la pala». Elías mantuvo el rifle en alto, los pies firmes. «Y yo esperaba que fueras menos predecible, Dalton». El forajido rió, mostrando dientes amarillos. «Deja la charla, viejo.
Esa niña no tenía que estar respirando y ahora anda de tu sombra. Su mirada se posó en Clara, agazapada tras Elías. Entrégamela y tal vez te deje con vida. Clara se encogió pero no apartó la vista. Elías se adelantó medio paso cubriéndola. No va a pasar, dijo. El silencio se tensó un segundo, antes de que Dalton alzara la mano. Sus hombres desmontaron, rodeando. La llanura se volvió una trampa. El primer disparo vino del lado izquierdo, una bala que levantó arena a un palmo de Elías. Él respondió rápido. Un tiro limpio que tumbó al segundo de Dalton antes de que pudiera recargar. Los demás se desperdigaron buscando ángulos. «¡Muévanse, idiotas!», rugió Dalton mientras desenvainaba su Colt con una calma casi elegante. Elías rodó tras la caja usándola de parapeto. El plomo rebotaba contra la madera, sacando astillas. Clara, temblando pero firme, recogió la escopeta corta que Elías le había dejado preparada. «No dispares hasta que lo tengas cerca», le susurró él. «Solo si no hay otra». El muchacho del anís, Tico, se asomó desde detrás del árbol. El miedo le cruzaba la cara como un tajo. Dudó un segundo demasiado, y Elías lo apuntó. El joven levantó las manos dejando caer el revólver. Dalton lo fulminó, con la mirada. «Cobarde», escupió. «Te cortaré la lengua cuando acabe con esto». Ese instante de distracción fue suficiente. Elías salió de la cobertura, disparó y rozó el hombro de Dalton. El forajido retrocedió con un gruñido, pero su sonrisa no desapareció. «Buen tiro, Turner». «Pero los buenos tiros no cambian que estás solo». Un movimiento rápido a la derecha. Otro de los hombres cargó directo contra Clara. Ella, pálida, apretó el gatillo de la escopeta. El estampido retumbó en la llanura y el atacante cayó como saco de arena. El retroceso casi la derriba, pero Elías la sostuvo antes de que se desplomara. Dalton gruñó. Su mirada era puro odio ahora. «Te voy a arrancar el alma, Turner». Se lanzó hacia adelante, disparando. Elías rodó al suelo. Respondió con 2 tiros. El primero falló, el segundo golpeó en la pierna de Dalton. El cuervo bordado se manchó de rojo. El forajido cayó de rodillas, pero todavía sostenía el Colt. Su mirada se cruzó con la de Clara. Ella, jadeando, lo miró de vuelta. «No voy a morir otra vez», susurró. Dalton alzó el arma. Elías no dudó. El disparo final quebró la tensión y el forajido cayó boca arriba, los ojos abiertos hacia un cielo que ya no le pertenecía. El cascabel de su bota sonó una última vez antes de callar para siempre. El desierto recuperó su silencio. Solo quedaba el viento, el resuello de sombra y la respiración agitada de Clara. Elías se acercó a Dalton, le quitó el Colt. Luego se agachó y arrancó el bordado del cuervo de su chaqueta. Lo guardó junto al botón y el cascabel. 3 marcas, 3 finales. Clara se levantó, todavía temblando. ¿Terminó? Elías miró hacia el horizonte, donde el sol se recostaba sobre las colinas. Para él sí, para nosotros apenas empieza. Taparon la caja de oro de nuevo, sin sellarla del todo. Elías sabía que McAllister llegaría pronto, atraído por el eco de los disparos o por simple instinto. Cuando lo hiciera, el oro tendría testigos legales y Dalton no sería más que un recuerdo. Mientras cabalgaban de regreso, Clara apoyó la cabeza contra el pecho de Elías. Por primera vez desde que salió del saco, durmió sin miedo. El ranchero, con el rifle colgado y el viento en el rostro, no sonrió. Pero en el silencio del desierto encontró algo que había olvidado. La sensación de no estar solo. Y así, bajo el mismo sol que mata y da vida, un hombre roto y una niña marcada por el destino comenzaron a escribir una historia nueva donde respirar ya no era un milagro, sino una promesa.